Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos en las segundas jornadas internacionales sobre la producción artística de los conurbanos, artes políticas y territorios. Mi nombre es Analía Lorena Meo. Voy a coordinar esta mesa que se llama Cultura Popular Japonesa en el conurbano bonaerense. Primero voy a hacer una introducción porque pertenecemos a un colectivo que es una red de investigadores que investiga, por supuesto, productos culturales de Japón, tanto anime, manga, videojuegos, cosplay, cosmake. Entonces voy a hacer una introducción primero con eso y después algunas cuestiones que están relacionadas con la cultura popular japonesa aquí en Argentina y después vamos a hablar sobre lo que sería el conurbano bonaerense. Después se va a presentar Hernán y se va a presentar también Gerardo. Bueno, voy a compartir el PowerPoint. Ellos me van a dar el ok, a ver si, Sí, sí, se ve. Se ve, si se ve. se ve Sí, bien. sí. Bueno, ahí estamos. A ver si deja correr el siguiente. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, pertenecemos a una red de investigadores que es un espacio pensado para nuclear a eh, investigadores de estos bienes culturales japoneses y un reservorio público y gratuito. En la red participan como miembro tanto investigadores, profesores, graduados y estudiantes de grado y de posgrado. Cuenta con más de 100 miembros de 11 países de Iberoamérica, entre los que están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela. Entonces, en este espacio se podrán consultar de forma gratuita las producciones bibliográficas de los miembros de la red con el fin de promover dichas investigaciones, ¿sí? Ahora voy a mostrar algunos libros de investigadores que pertenecen a la red. Primero, en el ámbito local, son libros que salieron entre 2023 y 2024. Otakus, ¿por qué nos fascina tanto la cultura de masas japonesas? De Federico Álvarez Gandolfi, de la editorial Prometeo. Después tenemos de Diego Labra, Manga Anime, la saga argentina, de la editorial Tren en Movimiento, que salió hace poquito, un mes aproximadamente. Luego otros libros. Algunos se les denomina como libros colaborativos, porque se piensa en una temática en particular y investigadores pueden ser del mismo país o una combinación de países, escriben sobre, sobre eso. Por ejemplo, en este caso tenemos sobre el conocimiento histórico y la ciencia ficción, y hay artículos que tienen que ver con esto, pero desde la óptica de lo que tiene que ver con el anime y el manga. Es del año 2023, lo editó Antonio Miguel Santa Cruz y Juan Carandel Rojo en España. Después tenemos de Saki sobre el materialismo y la estética del anime, de Edson Elgueta Vergara, de Chile, de Cero Ediciones. Y este me dirán, ay, no tiene nada que ver con cultura popular japonesa, pero en realidad sí, porque si bien este libro de Antonio es de cine de terror, tiene un capítulo que se llama Paseando a mi Sadako, que es un personaje de películas de terror, y que está, todo el capítulo es sobre cultura pop japonesa y aparte tiene varias referencias durante el libro. Lo sacó en julio de este año. Bueno, acá puse así varios que no son o sea, de este año, del corriente año y del año pasado, pero que sí son investigaciones de los últimos años. Tenemos de España, Panamá, Colombia, de Chile también, ¿sí? Jacqueline Herrera,
Otaku, las guerras estéticas, después de Paulo Delgado Rodríguez, sobre Dragon Ball en Chile, después Neo Tokio, historia del anime en la cultura chilena, de Bernechea también. Después Antonio López, el lenguaje del anime, este es un investigador, un colega nuestro de España, al igual que Manuel, que escribió manga, anime y videojuegos. Estos dos últimos están basados en sus tesis doctorales, al igual que el de El mundo invisible de Hayao Miyazaki, de Laura Montero Plata, también está basado en su tesis doctoral. Después sacó otro libro, pero en la editorial Héroes de Papel, sobre la princesa Mononoke. Después tenemos un libro colaborativo en narrativas visuales, de Colombia, que tiene aproximadamente más de 20 textos, todos sobre cultura pop. El cine de animación en Japón, de Rolando, de Panamá. Y después, los primeros serán los últimos en este caso, que los estoy mencionando lo último, son de España, de Diablo Ediciones, por ejemplo el de Japón para Otakus, que también es un libro de José y de Manuel, y Anime Anime, que es de David Heredia Pichar, que ya es más un estilo de difusión cultural. Bueno, participación en los próximos eventos, en donde va a haber miembros de la red, puse algunos ejemplos. En el Festival Independiente de Juegos Argentinos, como le decía, no solo se investiga sobre anime y manga, sino también videojuegos, cosplay. En este caso, Cecilia va a estar participando en el Centro Cultural Universitario de Pacurondo el 28 de septiembre. Esto va a ser transmitido el 26. Somos del pasado, porque hoy es 19 de septiembre. Esto lo van a estar viendo el 26, así que van a tener tiempo para ir. Y después, el otro es una presentación del libro de Federico, que va a ser el viernes 4 de octubre a las 18:30 horas, en el Museo Nacional de Arte Oriental. ¿Sí? Bueno, bueno, hasta acá lo que hablé es sobre el espacio en el que participamos, una aproximación acerca de los libros académicos que hay sobre estos temas, solo algunos, obviamente, en forma de ejemplo. Y a partir de ahora tiene que ver con lo que es cultura popular japonesa en sí, ¿sí? Y después con la relación que tiene con nuestro país. Entonces, tenemos primero que las relaciones diplomáticas entre Japón y Argentina cumplieron el año pasado 125 años, en 2023, o sea que en 2024 estamos cumpliendo 126 años, en donde el logotipo que hicieron simboliza el compromiso de cooperación bilateral entre los dos países. Bueno, remarco esto porque quiere decir que nuestra relación con Japón no es hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿sí? Ya lleva más de un siglo. Entonces, esto es muy importante para lo que va a venir ahora, ¿sí? Bueno, entonces, como esto, en donde estamos ahora es una jornada internacional y por ahí nos ven online desde otros países, quería hacer algunas aclaraciones geográficas súper básicas. En el primer mapa, que la fuente es el Instituto Geográfico Nacional, tenemos un mapa de Argentina, ¿sí? Con las distintas provincias. De lo que vamos a hablar hoy geográficamente está situado en lo que sería la provincia de Buenos Aires, y en el segundo mapa se ve lo que se denomina como el primer y segundo cordón, ¿sí? Del conurbano bonaerense. Todos estos se lo denominan como partidos. Y dentro de esos partidos van a haber otras ciudades, ¿sí? En el, bueno, en el tercer mapa, ahí se ve, en algunos casos van a encontrar la sigla AMBA para hablar sobre el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, se suma la ciudad de Buenos Aires y los partidos que lo rodean, que rodean a la ciudad de Buenos Aires,
Y después están estos 24 partidos que les decía, que están a la derecha los nombres. En las exposiciones vamos a nombrar como, por ejemplo, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, etcétera, ¿sí? Esto es más o menos para que se sitúen geográficamente desde donde vamos a hablar. Bueno, ahora, como les decía, la relación que tenemos con Japón ya lleva muchas décadas. ¿Y cuál es nuestra relación o primeros contactos con Japón con lo que tiene que ver con su cultura popular? ¿Sí? Van a ver que hay conceptos, principalmente desde comienzos de este siglo, como Cool Japan, Soft Power y demás, que dan cuenta de esta relación que tiene Japón con el resto del mundo y con sus exportaciones, ¿sí? Perdón, uno de mis gatos se quiso meter adentro. No podía faltar, no podía faltar. No podía faltar, no podía faltar. Bueno, Aunque usted entonces, no lo crea, esto es vivo. no, no, bueno, por lo menos chequeamos que respiran todavía. Sí. Tenemos entonces algunos ejemplos que puse de animaciones que se veían, por ejemplo, en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90, ¿sí? Que se compraban como enlatados, o sea, no se sabía lo que traían, pero estaban dentro de lo que comúnmente se llama como dibujitos animados, ¿sí? Entonces ponían ciertas historias, generalmente eran basadas en novelas, que bueno, claramente no eran para un público infantil, para un nene, una nena de 5 o 6 años, ¿sí? Algunos son Astro Boy, Candy Candy, Capitán Raimar, que es Capitán Harlock. Bueno, después está este tema también de las traducciones, ¿no? De cómo se cambian los nombres o no de los personajes, que después, bueno, nos enteramos como años después. Bueno, sigamos. Bueno, en esa época, acá en Argentina, había 5 canales, lo que se denomina como canales de aire. Puse algunos loguitos a la derecha de la pantalla: TV2, ATC, Libertad, Tele 11, Canal 13. Los nombres van a ir cambiando, los logos van a ir cambiando a través del tiempo, ¿sí? Lo que teníamos en esa época, en la década del 70, eran canales de aire. Bueno, ¿qué qué otras animaciones se podían ver? ¿Y qué cuestiones, o sea, cuándo llegaban estas importaciones, estas animaciones? Por ejemplo, tenés Astro Boy, que era del año 1963, o sea, que es cuando se transmite en Japón, llega en Argentina en 1976. Entonces, ¿qué teníamos en esta época? Un escaso conocimiento de que lo que estábamos viendo era animación japonesa, transmisión en los canales de TV abierta, como les decía. Hay un desfase temporal porque, por supuesto, desde la época de producción y transmisión en Japón hasta que llegaba acá, generalmente pasaban varios años. Con Astro Boy llegó 13 años después, Mazinger Z, Heidi no tanto, 3 años, ¿sí? Bueno, estaban dentro de programas infantiles, por eso también es difícil poder rastrear exactamente cuáles eran las animaciones que se veían en esa época, porque cuando mirás la grilla de lo que eran revistas de como, por ejemplo, que serían las guías de TV y demás, está el nombre del programa, pero no dice el contenido, te dice quién conduce, pero no está el contenido del mismo. Bueno, a medida que pasa el tiempo, otras formas de consumir anime, tenemos los videoclubs, los VHS, hay poco flujo, tampoco entraban muchas películas, habían programas dedicados a la animación japonesa como Animérica, pero bueno, tenemos como que estos animes como Heidi, Astro Boy, Mazinger Z, Robotech, que siempre hay cierto conflicto con Robotech por el tema de que si bien tiene una producción estadounidense, o sea, son 3 anime
que fueron comprados por Estados Unidos, por una empresa de Estados Unidos, y que si bien no tenían nada que ver, como se necesitaba mayor cantidad de capítulos, por ejemplo, la primera parte de Robotech tenía 36 capítulos, y ellos necesitaban más de 70 aproximadamente. Entonces lo que se hace es, se unieron 3 animes y se hizo como una historia, que llega acá en el año 1986. O sea, de Japón acá varios años, de Estados Unidos acá un año. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos hasta ahora formas de consumir anime. Bueno, decíamos la TV abierta, teníamos los VHS, TV por cable posteriormente y información, datos sobre qué era lo que estábamos consumiendo a través de qué. Periódicos, diarios, en donde daban información. También revistas, vamos a ver, revistas temáticas, fanzines. ¿Sí? Bueno, ¿qué canales había en la época? Kablim, Magic Kids, The Big Channel, Locomotion. La brecha esta temporal que les decía entre la producción en Japón y la transmisión allá y su llegada aquí a Argentina se hizo cada vez menor. Y acá tenemos algunos ejemplos de fanzines y de revistas que había en la época. A veces venían con CDs en los cuales se encontraban los openings, los endings de los anime, música y demás. Bueno, otro factor que influyó para el consumo actual, tanto de manga y de anime y de estos eventos que se hacen también en el conurbano bonaerense, fueron la creación de distintas editoriales, ¿sí? Actualmente tenemos a Ibrea, Panini Argentina, Omni Manga, Kemuri, Planeta, Comic, Distrito Manga, Manga Line Argentina, Pop Fiction, Utopía Editorial, Merci Editorial, ¿sí? Ahora, a la derecha puse algunas editoriales, que esas no son de manga, específicamente, porque Satori Ediciones, que es una editorial española, también sacó algunos manga, al igual que Quaterni, al igual que Planeta, en su rama de manga o de cómic, pero sí tienen que ver mucho con lo que es la difusión de la cultura popular japonesa, ¿sí? Sajalín Editores, Impedimenta, también el Caralcol, que es de aquí de Argentina, Alfaguara, Nórdica Libros, Sexto Piso, Penguin, Letras de Plata, Editorial Tamago, Editorial Noctámbula. Y hay muchísimas más, solo puse algunas de ejemplo, para dar cuenta no solo temporalmente nuestra relación con Japón, sino cuestiones que tienen que ver con exportaciones, importaciones también, ¿no? De productos y que no sea solo manga, anime, videojuegos y demás, sino que también está relacionado con literatura japonesa, por ejemplo, como para decir un ejemplo. Bueno, aquí tenemos otra forma de consumirlo, pero ya actualmente, distintas plataformas. Puse algunos ejemplos, como tenemos Crunchyroll, Prime Video, Netflix, Max, Pluto TV, Disney Plus, en los cuales, por ejemplo, se puede encontrar de Estudio Ghibli, La tumba de las luciernas, que lo subieron hace poquitos días. Estoy esperando la tercera temporada. Le digo tercera temporada, pero no es así porque Bleach tiene muchísimos arcos, muchísimas temporadas. Pero bueno, de esta parte sería la tercera parte, lo que sería Disney Plus. Después, por ejemplo, en Prime Video está Saint Seiya, Dragon Ball Z, etc. Después tenemos el tema de lo legal, lo ilegal, lo pago y lo gratuito, ¿no? Generalmente estas plataformas se puede acceder de forma gratuita y después de una cantidad de días son pagas y otras simplemente no, pero bueno, el catálogo es mucho menor, ¿no? Bueno, ahora, esto se relaciona con los eventos que vamos a hablar ahora. Antiguamente
también teníamos proyecciones en cine, por ejemplo en el Centro Cultural Ricardo Rojas, se vio por ejemplo Macros 2, que es una película del año 92, había espacios de socialización también para los fanáticos como ahora, teníamos Fantabaires, Expo Comics Anime, Comiquería Camelot, que es muy conocida en Argentina, especialmente en lo que es el AMBA, que luego ahora, bueno, cerró con el tiempo y fue reemplazado por la revistería en Avenida Corrientes. Bueno, otro factor importante para el consumo de manga y anime en Argentina, el merchandising, y no solo aquí en Argentina, en todos los países, ¿no? ¿Qué se podía ver en la década del 70, en la década del 80? Puse solo algunos ejemplos. Teníamos cassettes de la música, tenías el opening en el cassette, había cartas, le decían juegos de naipes en la época, figuritas, álbumes, entre ellos también estaba Heidi, la abeja maya, puse el ejemplo de Mazinger Z. En los últimos años, todos estos productos fueron para el lado de lo que es el coleccionismo, ¿sí? Puse un Mazinger Z destruido en la parte de arriba, porque era solo un Mazinger Z que se había hecho acá en Argentina. Entonces había elementos, bueno, que se trata ahora de coleccionar o conseguir y que son muy difíciles. Esa máscara también se utilizaba en lo que era la década del 80, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un combo, ¿sí? De diversos factores que van a ayudar a que el consumo sea, no diría masivo, pero sí que se haya incrementado a través de las distintas décadas, ¿no? Entonces tomé como ejemplo para esta exposición Expo Comics, que es un evento que se realiza desde el 2019 en varios lugares del conurbano, entre ellos Lanús, San Vicente, Alejandro Korn, Lomas de Zamora, Adrogué. Yo puse fotos de ejemplos de Lomas de Zamora en Adrogué, en donde obviamente se realiza un trabajo de campo, observación participante, entrevistas a fanáticos de cultura pop, a veces de cultura pop en general y otras veces de cultura pop específica japonesa, ¿sí? De distintas edades, niños, y adolescentes y adultos. Bueno, ahora esas letras raras que hay ahí arriba sería producción en Japón, ¿sí? Después tenemos todo lo que tiene que ver con la globalización, la circulación, el consumo, la apropiación y reapropiación, ¿sí? De todos estos productos culturales de los cuales venimos hablando. Por eso yo les decía, también está relacionado con el coleccionismo, con la nostalgia, la valoración simbólica. Estos eventos se pueden dar en espacios abiertos, espacios cerrados, con una entrada libre y gratuita, y en otros casos, en el caso de Expo Comics sí es libre y gratuito, pero en otros casos también se tiene que pagar una entrada, ¿no? Depende del evento mucho eso. Después tenemos artistas, realizan dibujos, escultura, show de canto, danza, cosplay, cosmic, charlas, proyecciones audiovisuales, etc. Bueno, en síntesis, entonces, lo que planteamos es que los sujetos realizan diversas prácticas de consumo y en el caso de los artistas de consumo y reapropiación de productos culturales, en algunas oportunidades se realizan una o más prácticas que hemos mencionado recién. Entonces, como consideraciones finales, el consumo del anime y el manga en Argentina no se generó ex nihilo, no se generó de la nada, constituye un proceso que fue tomando forma a través de las décadas, comenzando a partir de los 60 con el manga, y asimismo, bueno, recordemos lo que decíamos al comienzo de la exposición, relaciones bilaterales con Japón que se iniciaron hace 126 años. Antes de consumir estos bienes culturales masivos, hacía décadas que estábamos en contacto con la cultura japonesa en mayor o en menor medida, por ejemplo, con el estudio del idioma japonés. Por supuesto que esto genera un vínculo aún más fuerte con su cultura,
concretando un contexto propicio para embarcarse y explorar otros productos y o prácticas, desde las transmisiones de animación japonesa por la TV abierta y por la TV por cable, sumando, como decíamos, la reproducción de VHS, proyecciones de películas en anime, en cines y espacios culturales, fanzines y revistas de divulgación, difusión a través de los artículos periodísticos en periódicos, creación de editoriales, locales de manga, programas de radio, internet, plataformas, cosplay, cosmake, compra y venta de merchandising legal y o pirata, que puede incluir desde juguetes, álbumes de figurita, cassette, videojuegos japoneses y múltiples etcétera. Con todo esto se quiere concluir en que el consumo actual es el resultado de un proceso extenso y diversificado. Bueno, muchísimas gracias y ya damos por culminada mi exposición. ¿Listo? Estamos. Bueno, ahí continuamos ahora con la exposición de Gerardo, si querés presentarte. Bueno, buenos días, un gusto, gracias por tu invitación. Soy Gerardo Del Vigo, soy magíster en Comunicación y Cultura, doctorando ahora en Ciencias Sociales también, todo por la UBA. Y lo que vamos a Así que presentar vamos a es dejar de más bien un grabar extracto de, ahora. de un artículo A ver. que escribimos con el doctor Federico Álvarez Gandolfi, que ya más o menos Ana les contó un poco cómo viene la cosa, en una publicación que estaba dirigida por el doctor Diego Labra, que es el autor del otro libro, vieron como es toda una gran familia, Sí. que tenía un título un poquito llamativo. Ahí voy, comparto pantalla, un segundito, porque cuando uno siempre dice las cosas y la tecnología dice no, recordamos que seguimos siendo humanos. Ahí se ve el PPT, vamos a la presentación. ¿Se ve la pantalla completa? No, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Perfecto. El título es un poquito largo, es Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Super Saiyajin, que es un textual de una entrevista que le hacen al Dibu Martínez, como diciendo, bueno, esta cuestión de cómo utilizar una referencia de manga de anime dentro de una generación que ya está incorporada en ese consumo. Digo, el Dibu creo que tiene 31, 32 años. O sea, estamos hablando de alguien que nació en 1991, 1991, 1992. Está bien que acá Hernán es el Benjamín de la tríada que tenemos hoy. No voy a hablar de la edad de Analia. Ah, no. No, pero las canas las tengo No, yo. pero Así que, igualmente te digo, ya con lo que hablamos de los consumos de la década del 70, 80, ya con eso creo que. exactamente. Sí. Pero acá lo importante es que, bueno, ¿qué pasa con la biografización? ¿Cómo se construye un yo otaku? Y esta socialización, y sobre todo el valor de la nostalgia y el sincretismo cultural, que en lo que nos compete para esta jornada es justamente la cuestión del conurbano, porque podríamos decir que en realidad el consumo otaku propiamente dicho fue un fenómeno, si se quiere, para hacer una palabra así rápida, porteña, que luego se fue conurbanizando, democratizando al resto del país. Por eso, para empezar, podríamos hablar un poco del consumo como campo de batalla, sobre el prosumo, esta cuestión de cómo el usuario se vuelve consumidor, es consumir y produce determinados sentidos y mercancías dentro de un mercado acotado y cómo la nostalgia opera ahí, como para después, digamos, tirar unas puntas para seguir trabajando futuro. Entonces, como dice Libertad Gorda, que el fanatismo es justamente un fondo de recursos identitarios, como a través de esta implicación de ser fan, pues sí, devengo identidad y puedo socializar o tener una pertenencia a una determinada comunidad, que Federico lo denomina otaquismo en cuanto a esta relación con el manga y el anime. Por eso es básicamente una subjetivación donde empezamos a tener tensiones entre, entonces, sí, los otakus son todo lo mismo, no, son todos unos loquitos que les gusta el anime. Y cuando más profundizás en el fenómeno, te das cuenta que hay mucha más división, hay tensiones entre lo local, lo global, porque no es lo mismo, a ver, nosotros hace 20 años atrás, 30 años atrás, que era ver doblados de Magic Kids con todo lo que se perdía o con todo lo que se incorporaba, como pasa en otros consumos, como el doblaje en Los Simpson, y después tener hoy que lo tenés doblado casi en mismo vivo con Crunchyroll, por ejemplo.
Entonces, si hay alguna resistencia a esa cultura japonesa, que es un poco lo que se planteaban los estudios sobre fans, los estudios sobre anime, Napier, Hills, a principios de los 2000, Jenkins mismo, con respecto a la cuestión de, oye, pero ¿qué pasa con los japoneses? Es una nueva colonización, es una invasión cultural, y la verdad que acá en Iberoamérica y sobre todo en Latinoamérica es como el problema es otro. Acá directamente se incorporó, se, ama- se volvió otra referencia cultural más híbrida. Y bueno, lo que lleva también justamente esta cuestión de el conurbano y lo porteño entre esta distinción entre los otakus establecidos y los otakus, los villeros, como dirían coloquialmente, que vinieron del conurbano a llenar los eventos. Que lo que podemos ver justamente en la imagen que tenemos acá en la diapositiva es un poco la cuestión de, bueno, el González Catán Z, que en realidad hoy Bursaco, González Catán, digo, en zona norte también hay murales, hay apropiaciones de ese espacio de una urbanidad que te están diciendo, mirá, acá el consumir anime también es parte, ya no solo una juventud, sino una subjetividad urbana. Lo que nos lleva entonces a pensar, pero ¿cómo se construye ese self, ese ser en la comunidad otaku? Que es un poco lo que yo en la tesis de maestría denominé waifuismo, que es esta vinculación entre los fans y el personaje ya va desde un chiste a personas puntuales, casos muy puntuales que se creen que se van a casar con ese personaje. Por supuesto, esto es una cuestión muy marginal y en general no deja de ser más un chiste intracomunitario que permite reconocerse entre otros otakus. Como podemos ver, por ejemplo, la imagen de la almohada Manaos, este fotomontaje entre Goku y un otaku, digo, pero esta cuestión de él, le cerró el culo guacho, el tema del léxico, cómo cambió también en cómo eran las representaciones otakus en la década del 90 en Argentina, si es que había, y cómo también el consumo, primero mediático, desde la TV por cable, los cibercafé, las plataformas pagas y las plataformas justicieras, como Anime FLB, y volvemos a esta atención de cómo la democratización de ese consumo, a través de múltiples accesos por Internet, permitió que se salga de la esfera de tener que gastar una millonada de plata en Camelot porque venía el producto importado que te lo conseguía Gerardo, no importa cómo, pero lo conseguía. Y empezamos a tener eventos en el conurbano, donde ya empieza también un submercado fan respecto de, como vemos, la almohada Manaos, que la Kimakura es justamente una funda de almohada en la cual sería como una especie de contención, objeto de un personaje favorito, pero ya llevado a la cuestión de la hibridación, como diría García Canclini, o como esta secularización, desacralización de lo nacional, para conformar una nueva forma, una nueva cultura del modo de ser estar juntos, que es esta cuestión de interpretarlo desde la Manaos de Uva. Que la Manaos de Uva te está diciendo la Ferrer, te está diciendo una esquina, te está diciendo un trago en botella cortada. Digo, te está hablando de un cartón de vino también, o de una socialización que se va por fuera o celebra una cierta visión considerada marginal desde otros puntos de vista. Por eso la cuestión de los otakus, como, bueno, éramos los que llegamos, los que nos recorríamos toda la ciudad, y de repente se nos empezó a llenar de gente que vino por fuera de la ciudad. Y lo que es un poco lo que llama, y sin embargo, en esa relación, esa tensión, tenemos justamente esa cultura internacional popular de la que habla Renato Ortiz. Entonces, si entendemos al waifuismo como una serie de consumos transversales, desde producir fanfiction, desde hacer fanart, desde poder conseguir todo el merchandising, ya sea oficial y no oficial, en distintos circuitos, porque hoy si uno quiere una remera de Pac-Man, por ejemplo, no va a ir no va a ir a una tienda oficial de Namco, que tampoco hay en Argentina, sino que va a ir directamente, bueno, va a ir a un evento, si le gusta la remera, va y la compra. Digo, así con distintas mercancías que hay en los eventos. Entonces tenemos que pensar que ese prosumo, esa prosumisión, es un sincretismo cultural, en tanto son objetos transculturales dentro de lo que es la cultura del simulacro, un poco lo que denomina Baudrillard y Hiroki Asuma en cuanto a los otakus. Somos
Hoy identificamos bases de datos. Entonces tenemos una simbología que podríamos decir que es insolemne, porque estamos mezclando, por ejemplo, el muñeco de Milonga Customs, que es el gauchito Gil Z, que es justamente cruzar esta cuestión de la religión popular, que ya de por sí es una especie de táctica desertociana desviándose del catolicismo, pero sin salir del catolicismo, junto con y una especie de saber popular del interior, no solo el conurbano, que bueno, que llega a la ciudad. Junto a, bueno, Dragon Ball Z, que junto a Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, es como fueron los animes que trazaron esta cuestión de ya no es solo un dibujito. Como pasaba con Robotech, por ejemplo. Digo, yo me creo con Robotech, pero más allá de la discusión si es macros o no, es esta cuestión de cómo, a partir de la difusión en cable, el anime comienza a tomar otro sentido, ya no solo como dibujo animado infantil, aunque en Robotech moría gente, había triángulos amorosos, la mejor telenovela de la historia. Este, pero que bueno, recién ahí se empiezan a poner ahora en juego esta cuestión de los saberes populares y un consumo de clase media alta, o un consumo irónico, como pasa justamente con el gauchito Gil Z, que fue fabricado por personas que tienen más o menos de 40 a 30 años. Y que la otra pata del negocio podríamos hablar que es la nostalgia, justamente, porque hablamos de toda la cadena de streamings, de esta cuestión, esta ilusión en algunos sectores políticos, en algunos sectores de cierta adhesión política más libertaria, como de esta cuestión de una fantasía de volver a la economía del uno a uno, pero que eso implicaría volver a los 90, celebrar los 90. El tema es qué se celebra a los 90 y que convergen los distintos fandoms porque convergen los discursos y los consumos. O sea, no es solo manga, no solo anime, son videojuegos también. Digo, la posibilidad de que esas cosas que los adultos de hoy no pudieron tener de niños en esa época, la nostalgia trae ese mercado y ciertas iniciativas fan como el proyecto Magic Kids, que se eventualmente cada determinadas tiempo suben toda una programación de 12 a 24 horas de programas que pasaban en Magic Kids. Cosas que los media, cosas que se han grabado, pero siempre teniendo en cuenta esta cuestión entre una comercialización más fan. No están los grandes popes de la industria detrás diciendo, bueno, ahora vamos a vender anime. A excepción de, bueno, Sony y Crunchyroll, pero lo que es en el consumo fan muchas veces tenemos estas iniciativas que terminan siendo financiadas por Patreon, como pasa también con los videos de actualidad política de Mati Masagati. Y como para ir cerrando, ¿por qué trajimos al Dibu? ¿Por qué la frase del Dibu? Porque justamente tiene que ver con este tipo de generación que se crió, que socializó en parte a través de estos animes, por más que su vida después haya transcurrido de otra forma, hay una significación relevante en su subjetividad y en su afectividad. Lo que nos permite entender entonces que hay una subjetivación a través del prosumo y que hay disputas de clase en los fandom. Esto es un poco lo que trabaja Federico también. Y podríamos hablar de una cultura otaku argentina conurbana, como para separar una cultura porteña, o, o ya tenemos hoy con el consumo tan democratizado que esa línea se borró. Y cómo se reconstruye ese yo otaku de los 90 a través de la nostalgia, y justamente lo que nos lleva a estas implicaciones políticas y sociales. La cuestión de cómo el otaquismo varía en distintos países, que en Chile y en Perú suele ser más de izquierda, acá está más asociado a la derecha, y sin embargo, fuera del estereotipo, hilando más fino se pueden ver cosas, o sea, es un fenómeno mucho más complejo, que va cambiando estructuralmente todo el tiempo, y sin embargo, el Partido Libertario desde 2017 que pudo solventarse una base de votantes que, bueno, que en ese momento del Frente de Todos no supo capitalizar, y que hoy tenemos, hay una significación, una discursividad respecto de cómo la economía tiene que influir también en el otaquismo. Así que, bueno,
De hecho, con los consumos, con los fandoms que se cruzan, los consumos que se cruzan, vemos que el Dibu Martínez está haciendo un cosplay de Sub-Zero. En una de las versiones más modernas, pero Sub-Zero al fin. Así que bueno, esos son los elementos que tenemos y para hacerle honor a las jornadas tenemos al exponente de Rafael Calzada, Nico Tagliafico, que bueno, él también en su canal en sus redes sociales publica sus dibujos de Dragon Ball. Muchas gracias. Dejo de compartir porque está medio, Grande el Tali, además. ¿viste? Yo llego Muy buena al... mano. Cuando yo me rateaba en gimnasia, íbamos al mismo club, él hacía baby fútbol, pero bueno, esa es otra anécdota. ¿Cómo no la viste? No, ¿viste? ¿Te Otra das cuenta? No, anécdota no, no para la vi, no la vi. ¿La viste? No. Bueno, ¿Dejé de compartir? Pues sí, 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 ya estamos, dejaste se de me estamos compartir. bien. puso la pantalla. Genial. Perfecto. Yo voy Ahora a le entonces. toca a Hernán, que se va a presentar también. Y vamos a Sí. probar primero a ver si se ve bien la presentación y demás. Unos Sí, es que segunditos. no tengo presentación porque vamos a estar viendo, pude haber hecho Ah, cierto, escaneos y cierto, cosas por tenés el razón. estilo, Sí, sí, sí. pero No, no, sí vamos a ver algunas cositas de internet. Ahí está, ¿lo se está querés en viendo igual. pantalla completa? No, no, o sea, se va a ver chiquito, como medio estrecho, pero se ve, ¿no? Sí, sí, se ve, se ve. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Diego Hernán Rosaín, yo soy licenciado y profesor en Letras por la UBA, estoy doctorándome en literatura en esa misma casa de estudio, y lo que voy a hacer hoy es bastante atípico dentro de mi producción y trayectoria académica porque yo definitivamente me aboco a análisis narratológico y textual de manga y anime, y lo que voy a presentar hoy es como una especie de investigación antropológica, sociológica, de un caso muy particular con el cual me topé y me crucé actualmente trabajando en la Universidad Nacional de Burlingame. No voy a spoilear más porque de todas formas voy a leer y voy a ir articulando con lo que van a ir viendo. Pero quiero decir esto, me estoy metiendo en terreno que a mí no me compete y por el cual no tengo muchas herramientas. Pero bueno, acá los compañeros que son más del área de comunicación me van a poder seguramente ayudar. Bueno, mi trabajo se llama Los raritos que se egresan siguen estudiando, el caso del colectivo Frikis de UNAUR en la Universidad Nacional de Burlingame. Debo empezar esta ponencia reconstruyendo un poco de contexto. Me encuentro haciendo el doctorado en literatura en la Universidad de Buenos Aires desde diciembre del 2021. En abril del 2023 obtuve una beca cofinanciada entre el CONICET y la Universidad Nacional de Burlingame para terminar mi tesis y a raíz de esta nueva afiliación institucional decidí crear un grupo de investigación sobre manga y anime en vistas de mi carrera postdoctoral. Cabe aclarar que el doctorado que estoy haciendo es sobre literatura argentina, nada que ver con manga y anime. Por eso, en el postdoc, mi idea es sí abocarme de lleno a lo que es análisis narratológico y textual de manga y anime. Enorme fue mi sorpresa cuando al ingresar casi por primera vez a esta nueva universidad, me encontré en con una cartelera de avisos, un flyer con un código QR que rezaba Frikis de UNAUR. El QR me llevó a un Linktree que te conduce a un formulario de inscripción, eso es lo que podemos ver, el Linktree, que tiene formulario de inscripción, em, un Instagram, un grupo y varios canales de WhatsApp. Un canal de Discord, un canal de Twitch y un archivo PDF con las reglas de convivencia. En el primer posteo de su Instagram puede leerse la finalidad de la agrupación. Voy a ver si puedo pasar al Instagram. Ahí se ve el Instagram o no. Sí, sí, sí. Ya sé. Perfecto, bueno. Este es el Instagram, muy reducido, ¿no? Pero tiene el logo, todo y unos cuantos posteos. El primer posteo, que se ve medio chiquitito de ahora, dice: la idea de este grupo frikis de UNAUR es poder tener un espacio en el cual gente con gustos hacia el gamer, cosplay, K-pop, cómic, anime y manga, under, etcétera, pueda tener un espacio de charla y acompañamiento en el cual se sientan libres y cómodos dentro de un ámbito de respeto y compañerismo, brindando un espacio donde reunirse para charlar y establecernos como comunidad. Aceptamos solamente miembros que estudien en la UNAUR. Sean todos bienvenidos. Ahí hay como una contradicción porque sean todos bienvenidos, pero que solo sean de una UR. Pero bueno, está bien, son restringidos, pero no les cierran las puertas a nadie dentro de esa comunidad. El grupo fue creado en 2022 por Mateo Mops, estudiante de la Tecnicatura en Programación de una UR, y fue escalando poco a poco, tanto en actividades como en visibilidad y miembros.
un total de 150 aproximadamente al momento de escribir esta ponencia. Hoy en día creo que están rondando en los 170 aproximadamente. A diario, yo estoy dentro del grupo de WhatsApp, se va sumando gente a horas inusitadas. Em, Bien, si bien la temática del grupo gira en torno a cuestiones freaks, geeks, otakus, gamer, entre otras, en los canales de comunicación también se habla de cuestiones referidas a la rutina universitaria de la UNAUR, asuntos laborales, dinámicas familiares y de pareja y la vida cotidiana de sus miembros. También se organizan juntadas, salidas y reuniones en eventos privados afines a sus intereses o en espacios públicos. Si vemos un poquito más, acá había una invitación para una ludoteca que se estaba, si no me equivoco, a ver, se realiza sábado en la universidad, lugar a confirmar. Sí, bueno, se hacía en la universidad esta ludoteca, seguramente se terminó haciendo en la biblioteca con los cuales tienen muy buenas amigas. Acá un ciclo de cine, de películas de terror. Festejamos el aniversario del anime Boku no Hero Academia. em, Torneo de Overwatch. Bueno, acá comida en el comedor, que es muy económico. Acá una maratón de películas de One Piece. Bueno, en fin, se festejaba el día de Yu-Gi-Oh! Un montón de actividades bastante variadas. Por ahí más enfocadas en el anime, pero aún ven encuentro virtual de rol. Toca muchos. Y ahí hay un flyer muy chiquitito que ahora vamos a ver otros. Hay muchos tipos de eventos. El grupo maneja reglas estrictas con respecto a ciertos temas, sobre todo políticos, religiosos y étnicos. Tampoco se permiten las difamaciones, los insultos, los ataques verbales, las provocaciones ni las agresiones sexuales entre sus miembros. Sin embargo, a pesar de los llamados de atención, las penalizaciones y las restricciones, se han tocado estos temas hacia terceros con los debidos recaudos del caso. Pero siempre está la figura del moderador en los grupos, piensa que somos 170 personas, igual no hablan todos al mismo tiempo, pero hay figuras de moderador más allá del creador del grupo que ponen paños fríos. Según el antropólogo chileno Luis Perillán, la configuración de la identidad otaku, entendida en su acepción japonesa de fanático a secas, posee las siguientes características. Y acá me pueden criticar porque tampoco es que sigo al pie de la letra de Luis Perillán, que lo leí hace poco. El gusto como aglutinador social, el grupo como fuente de la afirmación de la identidad otaku, el consumo como articulador de las actividades de los otakus, el saber como condicionante del consumo y finalmente el espacio privado como escenario de la puesta en escena de la identidad de los otakus. Sin embargo, Perillán reconoce variaciones entre los otaku adultos y aquellos pertenecientes a las nuevas generaciones. Podríamos decir que esta nueva generación, que al menos en el grupo de UNAUR está integrada por estudiantes y profesionales de entre 16 años en adelante, no se limita al espacio privado como escenario de la puesta en escena de su identidad. Por el contrario, el grupo hizo de un espacio público, en este caso la universidad pública, un lugar donde exhibir y desarrollar sus aficiones. Durante el segundo cuatrimestre del 2023 y en el marco del Seminario de Culturas Juveniles, dictado por el profesor Sergio Ballardini, tres estudiantes de UNAUR y miembros del grupo analizado, Rosa Cruz Barilari, Sofía Belén Lencina y Diego Polese Serafini, presentaron un trabajo final titulado Comunidad Friki, una manera de ver el mundo o una reacción contra la discriminación. Así que esperen que dejo de compartir pantalla, que no estoy pudiendo ver dónde está. O si no, eliminen ustedes. Me están tapando. A ver, ahí está, me pude. Aceptar, dejo de compartir. Así comparto la otra. Tuki. Ujú. Chan, 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 chan. Ah, acá, sí. Compartir pantalla, bien. Este es el trabajo final de estos muchachos que me lo facilitaron por suerte. Me quería ahí una carátula, los nombres de los miembros. Y bueno, está marcado por mí, obviamente, porque lo usé como fuente de información. Pero es un trabajo de 33 páginas, bastante completito, donde lo citan a Fede, compañero nuestro, lo usan de bibliografía, y que finalmente, bueno, cierra con unos gráficos, unas estadísticas. eh, Hubo un censo, entrevistas a distintos miembros del grupo y a miembros de la comunidad de UNAUR que no son otakus ni nada por el estilo. Y ahí también hay algunos ejemplos de las carteleras que yo les digo que hoy en día siguen estando unas cuantas vigentes o activas.
con una impronta bastante más de anime que de otra cosa, ¿no? Algunas son un poco igual paródicas, por decirlo de alguna forma. Acá seguramente había alguna especie de votación o de, eh, ¿cómo se dice? Sí, de elecciones en una UR y bueno, estaban como jugando con esa cosa de personajes de anime postulándose para algún cargo en la facultad. Bueno, allí los estudiantes en este trabajo realizaron un sondeo con el propósito de reponer cuáles eran los elementos de trasfondo que sustentan su praxis social diferenciada de otros grupos juveniles y si los fundamentos de su configuración se debían a una reacción frente a la discriminación social por parte de otros, esperen que me perdí, por parte de otros sujetos. Parte de las respuestas a estos interrogantes las hallan en el desarrollo tecnológico de los últimos años que permitió la unión y disolución de los límites claros entre el mundo material y el digital virtual, los procesos de globalización de la cultura y ciertos hechos políticos sociales a nivel nacional y regional. Un poco lo que decía Analía, de que no eran los mismos los consumos en los 90, en los 2000, que ahora en 2024, claramente. Sobre todo que es una nueva generación de otakus, ¿no? Nosotros ya pertenecemos a los viejunos. Por ejemplo, pensemos que la UNAUR es una universidad que tan solo cuenta con 10 años de funcionamiento, por lo cual gran parte de sus miembros, el 56% de los 25 encuestados en 2023, pertenecen a la generación Z o Centennial, lo cual no quiere decir que sea en la totalidad, pero digo, la mayoría son de esta generación. La investigación de campo sostiene que la existencia del grupo frikis de UNAUR es la expresión de una contra o subcultura, tanto de la sociedad del conurbano en general como de la comunidad universitaria de Burlingame en particular. Se realizaron entrevistas a una coordinadora de la Biblioteca Miguel Cervantes de la universidad, 3 miembros de gestión estudiantil y a 2 referentes de frikis de UNAUR. Además, se difundió un cuestionario a 25 miembros del grupo que constaba de 21 preguntas. A raíz de estos documentos, los estudiantes concluyen que, cito, la CFU es efectivamente una subcultura juvenil que ve a la sociedad como una cultura hegemónica que les intimida y frente a eso se organizan para crear un espacio democrático y plural que promueve el respeto mutuo y la diversidad. Es decir, que no es un grupo cerrado, sino que convoca para que cualquier persona sea parte de la organización, desarrolla mecanismos institucionales para llevar a cabo sus actividades de la forma más beneficiosa y, de los aspectos más importantes, su praxis social diferenciada consiste en poder disfrutar de las preferencias culturales frikis en un marco de respeto y cuidado del otro, como mecanismo contracultural a la cultura hegemónica del descarte y el individualismo. Fin de cita. Más allá de la perspectiva que sus propios miembros puedan tener del grupo en sí, las autoridades de la universidad, quienes tienen conocimiento de la existencia y continuidad del grupo, consideran a frikis de UNAUR, cito, un espacio de convivencia que ayuda al sostenimiento de trayectorias académicas de forma también efectiva, afectiva, emocional, es decir, de acompañamiento, con un sentido de pertenencia y sin conexión con alguna política partidaria, ampliando así las características de la identidad de la comunidad. Fin de cita. Podemos apreciar que en esta respuesta no solo hay una toma de conciencia y conocimiento por parte de la institución sobre la existencia de grupos activos en su comunidad orientados no únicamente al estudio y promoción de distintas carreras terciarias, sino que reconocen dichas comunidades como configuradoras de expresiones identitarias de la universidad. Como afirma Luis Perillán, el gusto es el elemento aglutinador y a la vez catalizador de la necesidad juvenil, y agregamos humana, de reconocimiento. Cito a Perillán. Y es en base a este gusto en común que se generan las actividades sociales en las que los sujetos materializan su autonomía grupal. Fin de cita. Sin embargo, debemos destacar las particularidades que distintos grupos con gustos freaks, geeks, otakus o gamers pueden adoptar en contextos, espacios y ámbitos determinados. El caso de los frikis de UNAUR ejemplifica a la perfección una situación de mutabilidad que se está percibiendo en torno a estas comunidades que existían en los 90 y en los 2000, solo de forma aislada e individual, o parcialmente aislada e individual, no colectiva. La madurez y profesionalización de sus miembros o integrantes. Dicho de otra manera, la integración de estos gustos y consumos a otros aspectos nodales y vitales de su desarrollo y formación humana, eh, humana. No soy experto en la materia, pero lo puedo confirmar gracias a otros colectivos de los que formo parte, como la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, a la que pertenecemos nosotros tres, o el Coro de Cantantes Profesionales Animae no Koe,
que la mayoría de sus miembros son estudiantes de conservatorio o egresados de conservatorio de música, y yo soy el único amateur dentro de ese coro, pero me gusta cantar y canto bastante bien, me han dicho. Actualmente, este tipo de ejemplos son el objeto de estudio de antropólogos, sociólogos y comunicólogos que entienden que las simplificaciones y generalizaciones son un cruel error, que la asociación o reducción de las comunidades fans a una simple moda, rareza social, movimiento juvenil, tendencia del mercado o cuestión ociosa y pasatista son meras falacias. Hay que estudiar los casos en su contexto de aparición y cómo se desenvuelven en el tiempo y el espacio para poder apreciar su complejidad y esencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a las jornadas por la invitación. Nos gustaría, por supuesto, que como esto se va a pasar por YouTube, después, nosotros venimos del pasado, hoy como les decía, es 19 de septiembre, esto se va a transmitir, obviamente en diferido, el día jueves 26 de 11 a 13 horas. Así que nos gustaría que nos dejen preguntas, comentarios y demás que vamos a ir contestando, ya sea ese día o posteriormente. Así que bueno, si quieren decir algún comentario antes de cerrar, bueno, obviamente agradecerles por venir. Sí, yo lo Si único. querés. No, dale, hermano. No, lo único que quería era pasar el chivo nuevamente de mi Sí, canal de sí. YouTube al Margen Literatura, porque estuvo como 1 año y medio, 2 años parados, detenidos, y por suerte tuve Hay el que tiempo y las revivirlo. ganas. Sí, el tiempo y las ganas de subir nuevo contenido, una trilogía que había quedado inconclusa hace muchísimo tiempo, y que bueno, ya salió la segunda parte de la trilogía, y calculo que para el mes que viene voy a subir la última. Y luego voy a tratar de darle una refrescadita de cara y ver qué rumbo va a tomar, porque Que no realmente sea al como ritmo. Hunter por Hunter. ¿Cómo? No, esperemos que no sea como Togashi, por Ese es un favor. chiste, Bueno, ese es un Igual la chiste. espalda nos duele a los tres. me pueden buscar como Hernán Rosaín al margen o al margen literatura, ahí tienen la proyección, aparezco, créanme. Ahí Ujú. está, muy bien. Gerard, No, así que, no, te iba a decir que, bueno, repetimos un poquito lo de las redes de, o sea, lo que sería el grupo de Facebook, todo lo que sería de la red iberoamericana, cosa de que quede de vuelta, así para esta segunda parte, más que y nada, nada, eso, buscar bien ¿viste? en Google, viste que ahora Ujú. enseguida te buscan por tu Exactamente. nombre y enseguida salta. Más que nada, Ujú. bueno, si quieren leer algunas cuestiones que por ahí están, artículos, ponencias y demás, que están de forma gratuita colgadas, solo Ujú. con buscar el nombre de la red va a saltar el WordPress, van a Así Biblioteca es, Digital y pueden acceder ahí. Después, bueno, están lo que exactamente. decíamos antes de, bueno, todos estos libros que se fueron publicando en los últimos años, bueno, eso sí son pagos, chicos. Exactamente. Así, Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y nada, esperamos seguir armando más jornadas. exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias. Bueno, ya les decía por la invitación y bueno, esperamos sus comentarios y un beso grande a Jazz que no pudo venir porque sale en el programa, va a estar en el programa, pero bueno, está enferma, así que bueno, que te mejore Jazz, un besito y nos vemos en la próxima. Hasta luego.